tardes, noches, ¿cómo están, queridos oyentes de Radio La Mujica? Acá estamos haciendo un nuevo programa de 100 años de amor, el número 31. Joaco, ¿cómo estás? Hola Leo, muy bien, ya llegando a este fin de año, por lo menos en el seminario, ya en noviembre empieza a ser el último mes, ya arrancan casi los últimos parciales, finales y a full de actividades acá en el seminario. Y ya con 23 te incorporas al programa, habiendo cortado la torta y festejado hace unos días. Cumplí 23 años la semana pasada, el 7 de octubre, así que ya tengo un año más. Se van completando los cumpleaños del año acá en el seminario, ya no quedan tantos que no hayan cumplido, pero bueno, falta poquito para terminar. Así es, y como siempre tenemos invitado, a veces tenemos más de un invitado, pero en este caso trajimos un invitado. Los últimos dos programas venimos haciendo intraseminario, lo venimos haciendo los programas, porque bueno, estuvo Tommy y en el otro también estuvo Tommy con Wilmer, con Mariano. Hablamos sobre actividades que hicimos en la diócesis, invasión de pueblo, la peregrinación Luján, encuentro de seminarista de teología en Brochero, encuentro seminarista de la región. Bueno, hablamos de todas esas cosas. Todos los eventos que hemos tenido en las últimas semanas. Eso es. Y hoy tenemos un invitado especial, extra seminario, por decirlo así, de afuera, pero forma parte de esta casa de formación, sobre todo en el ámbito académico. Estamos con el profesor Oscar Horacio Beltrán. ¿Cómo andás, Oscar? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Saludo a toda la audiencia de La Mujica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El horario que estén escuchando. Así es, Oscar es profesor acá en el seminario desde el año... En realidad tengo dos etapas, ¿no? Porque la que ustedes conocen empezó hace más o menos 18 años, ¿no? 16, 18 años, ¿sí? Nevada incluida. Claro. Para que tengan una idea de eso, ¿sí? Que fue creo que en el 2006 o 2007. 2007, sí. Tengo una foto acá en el patio del seminario con unos muchachos. Sí, hay unas fotos increíbles. Sí. Ahí con la nevada. Pero tuve una primera etapa digna de mencionarse, porque el que me convocó para ella fue ni más ni menos que Monseñor Octavio Nicolás de Erice, que había sido mi profesor de metafísica en la UCA, y apenas yo me recibí, me llamó un día diciéndome: mirá, yo necesito tomarme una licencia allá en La Plata, y bueno, te pido que me des una mano con las clases de metafísica. Así que bueno, con la caradurez propia de aquellas edades juveniles, acepté el pedido y estuve, creo que fue en el año 87, ¿no? Durante todo ese año dando clases acá. Sí. ¿Y solo ese año fue la primera etapa? Sí, porque fue una licencia de Monseñor de Erice, una suplencia que él me pidió. Después volviste en 2005, 2006. Claro, exactamente. Pero en aquella época no estaba la autopista, y el viaje eran 3 horas de viaje por el camino Cintura, ¿no? Sí. Una cosa, toda una odisea. Sí. Bien. Así que no me lo olvido más. ¿Por qué vivís en Capital Federal? En aquella época, yo vivo en Capital, pero en aquella época estaba de soltero en Morón. Más lejos. Sí, claro. Así que Contanos un poco de tu vida. ¿Dónde naciste? ¿Dónde viviste posteriormente? Bueno, si naciste en Buenos Aires siempre fuiste de Capital. Yo nací en Luján. Mira vos. Como el seminario. Capital espiritual, es verdad. exactamente, ¿no? De la nación. Sí, nací en Luján, pero a los 3 años mi viejo nos trajo para el conurbano, porque consiguió empleo en una siderúrgica que fue muy importante en aquella época, que se llamaba La Cantábrica, ¿no? Que estaba en la localidad de Aedo, y que bueno, tenía un régimen de producción muy importante, ¿no? Y había un barrio obrero al lado de la fábrica donde fuimos a vivir. Ahí pasé toda mi niñez, una niñez muy linda en ese sentido, calle de tierra. Y bueno, después nos mudamos cerca donde estábamos antes, en Morón, hasta que me casé, y de ahí ya me fui a vivir a Capital. Sí. San Justo, que sea ahí cerca de Liniers, por ahí, ¿no? Bueno, San Justo no es Capital, San Justo es el partido de La Matanza. Me equivoqué de nombre. Había otro nombre que es el barrio donde vivís vos.
No, yo vivo en Villaluro. Villaluro. Sí. Nada, que es el primer barrio pasando Liniers. La zona de la cancha de Vélez, etc. Por ahí cerca. La cancha de All Boys. Eso ya es Floresta, pero bueno, todo por esa zona. Digamos, ¿no? Sí. ¿Y vos tenés relación con la música también, no? De chico tengo relación con la música. La guitarra, ¿te gustaba el folclore? Sí. Toco la guitarra. Tuve una formación inicial un poco desprolija, ¿no? Porque era una profesora del barrio, con muy buenas intenciones, pero hacía lo que podía. Hacía lo que podía, entonces me enseñó el rasguido, los tonos, esas cosas, ¿no? Mira. Recién, mucho después, me encaminé en un estudio un poco más serio, con solfeo, con armonía y con otras cosas, y una técnica un poquito más elaborada. Claro. Bueno, eso vino después. Vas a tener material para elegir la canción de la mitad del programa. Sí. ¿Cómo no? Bien. Y de a poco fuiste creciendo, bueno, ahí donde vivías por cerca del conurbano, en Aedo, en Morón. ¿Y cómo empezaste a descubrir? No sé si primero descubriste una cierta vocación, entre comillas, a la docencia, o que te interesaba la filosofía, si tuviste alguna materia en el colegio. ¿Cómo empezaste? Vos igual estudiaste física antes, ¿no? También. Sí. ¿Cómo fuiste descubriendo eso de tu pasión por la ciencia, más que nada, primero? No, en realidad, yo siempre fui una persona muy curiosa, con mucho gusto por la lectura, ¿no? Tal vez esa inquietud por las ciencias naturales me vino de un autor al que yo leía con mucha asiduidad en mi niñez, cuando la televisión no era lo que después llegó a ser, una cosa que atrapaba, que capturaba, que generaba adicción en la gente, ¿no? Era lo suficientemente aburrida la televisión como para que uno buscara otros medios de entretenimiento, ¿no? Bueno, entonces, entre mis autores predilectos estaba Julio Verne, ¿no? Un escritor francés del siglo XIX que tenía una temática muy vinculada, ¿no?, a la ciencia pujante, su época, la ciencia positivista, ¿no? Y con carácter profético, ¿no? Porque Julio Verne anticipó en sus novelas muchas cosas que habrían de ocurrir después, como por ejemplo el viaje a la luna, los submarinos. Él escribió La Vuelta al Mundo de 80 días, ¿no? Exactamente, tal cual, ¿no? Globo estático. Que es un ejemplo paradigmático de la vuelta de tuerca, ¿no? El desenlace de esa obra es realmente desconcertante y muy bueno, ¿no? Pero no se lo vamos a decir a los lectores, a los oyentes para que lo lean. También hay una película. Sí. Y entonces, bueno, eso me generó curiosidad por las ciencias naturales, ¿no? Pero después en la parroquia donde yo estaba, la Virgen de las Flores, llamamos una advocación rara de la Virgen, ¿no? La Virgen de las Flores. ¿Vos la habías escuchado, Leo? No. Yo tampoco. Sí, por eso. Supongo que no será trucha, ¿no? Pero bueno, Tal vez era la patrona de Flores, la localidad que existió antes de que se unificaran. No, me parece, no, porque esto es cuando en mi época de conurbano, Morón. La diócesis de Morón. Sí, perfecto, está bien. Bueno, el cura de esa parroquia era egresado digamos, había estudiado acá en La Plata, ¿sí? Y siempre me acuerdo que tenía detrás de su escritorio en la parroquia un mueble con puertas de vidrio muy, muy solemne, tras el cual se veía la colección completa de la Suma de Teología de Santo Tomás, la edición de la BAC, la edición bilingüe, en 16 tomos, ¿no? Y él me animó, ¿no?, a introducirme en la lectura de Santo Tomás, a charlar sobre él con distintos temas, y lo que me terminó de enganchar fue que uno de los jóvenes de la parroquia se incorporó al seminario acá de La Plata en aquel momento, y bueno, también, ¿no?, nos contaba las cosas que le explicaban de filosofía. Uno de los profesores que tuvo este muchacho fue nada menos que Ponferrada, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos hablaba de todas esas cosas y a mí me picó la curiosidad por la filosofía, así que bueno, de ahí empezó todo el tema, ¿no? ¿Y la vocación por la docencia la sentiste después? La vocación por la docencia... ¿Es algo que viene en consecuencia? No, sabes que fue una cosa totalmente sorpresiva, porque en principio yo tenía en mente hacer una carrera profesional dedicada a la investigación, básicamente, claro, ¿no? Claro. O sea, a la contemplación, a la producción intelectual. Pero en aquel entonces las opciones para investigar en el país, por lo menos, eran escasísimas. Claro. Había que conseguir
sponsor en lugares así muy contados. Claro. Y entonces el destino casi fatal de todos los egresados de la carrera era la docencia. Claro. ¿No? Bueno, yo acepté eso un poco con resignación, a la espera de que se me abriera la oportunidad. Pero, obligado por las circunstancias a dedicarme a la docencia, descubrí que eso me gustaba mucho más de lo que yo sospechaba, ¿no? Mirá. Me encontré con una predisposición natural para el ejercicio del oficio. Me sentí a gusto, me sentí, como se dice seguramente, como pez en el agua, ¿no? Y llegó un momento en que dije, no, efectivamente yo quiero esto, ¿no? O sea, sin resignarme al tema de la investigación, pero redescubriendo un perfil, ¿no? Que antes yo no tenía mis cálculos y que finalmente, bueno, la vida me condujo a desarrollarlo, ¿no? Y ahora acá en el seminario estás dando 3 materias. Estoy dando 3 materias. Nociología. Así es. Filosofía de la ciencia y la naturaleza. Sí. Y historia de la filosofía antigua. Exactamente. Pero no solo das clase en este seminario. No. También das en... Claro, o sea, yo sí. Tuve experiencia en muchos lugares. Actualmente estoy en el nivel universitario, en la UCA, donde soy egresado. Sí. En la UNSTA, que es la Universidad de los Dominicos, que tiene su sede cerca de la UCA y en San Telmo. Sí. Y después en el nivel terciario, ¿no? Tengo 2 terciarios en capital, un terciario en provincia y acá el seminario, que en el fondo es un terciario también, ¿no? Claro, sí. 6 institutos, un montón de lugares. 6 institutos, universidades y en realidad la UCA son 2 lugares, porque la Facultad de Teología tiene relativa independencia estatutaria con respecto al resto de la universidad, o sea que es como si fueran 2 trabajos en uno, claro. El de la UCA. O sea que todos los días de la semana deben estar cubiertos de horas y clases. Incluyendo los sábados. Mirá, o sea que te apasionó, te atrapó, te vino como pez al agua, como dijiste vos, te empezaste a sentir así a gusto. Sí. ¿Y todas materias filosóficas estás dando ahora? Sí. Yo siempre digo que así como la providencia me mostró el camino de la docencia, me mostró que no tenía que ir por otro lado, porque en mi primer año de egresado, cuando uno agarra cualquier cosa con tal de hacerse unos pesos, ¿no? Me incorporé como profesor de catequesis en el Colegio Santo Tomás de Aquino, que es el colegio secundario de la UCA, ¿no? Bueno, y terminada la experiencia de ese primer año como profesor de catequesis, al año siguiente hubo una reformulación de los horarios y empezamos a ver cómo hacíamos para acomodar los horarios por aquí, por allá, por aquí, por allá, y fue imposible. No hubo manera de llegar a esa compaginación, ¿no? Pero fue la única vez en toda mi carrera de casi 40 años de docencia que no pude dar una materia por problema de horario. Mira. Y justo la que era distinta. Justamente la que no estaba escrito que yo no tenía que hacer eso. Y me encantaría... Propongo, y ya mandé una carta a Roma para que se habilite la advocación de Nuestra Señora de los horarios, porque no hay otra manera de explicar que durante tanto tiempo yo no haya tenido problema con los horarios en ningún lugar. Incluyendo viajes. Incluyendo viajes, ¿no? Salvo cuando tenía que enseñar la doctrina de la fe, para la cual evidentemente no soy muy apto. Qué buena advocación que sería. Sí. Y déjame preguntarte, con todo esto estamos hablando con ya casi 40 años de docencia, con toda la experiencia encima, ¿qué es lo esencial que tiene que tener un docente para ser buen docente, entre comillas, para transmitir su saber? ¿Qué es lo más esencial que hayas descubierto, lo más importante? Para eso me faltarían otros 40 años. De actitud, de disposición. Mirá, yo creo que, por un lado, la vocación, como a usted les pasa con la vida consagrada, ¿no? Es algo que inevitablemente se siente de un modo muy particular y te hace como actuar espontáneamente en la sintonía que el oficio requiere, ¿no? Es decir, a usted le sale solo el hecho de rezar, el hecho de estar con la gente ofreciéndole la palabra de Dios, el hecho de entregarse, ¿no? a la causa del Evangelio. Ustedes no lo viven como una cruz, como una carga, como un castigo, sino al contrario, con la plenitud de estar en el camino que Dios les señaló, ¿no? Bueno, yo creo que pasa lo mismo con cualquier vocación, ¿no? Y en el caso del docente,
porque uno todo el tiempo está pensando cómo explicarle esto a los chicos para que lo entiendan, ¿no? Es decir, ponerse en el lugar del otro. El docente siempre tiene que estar del otro lado diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo esperaría que me dijesen para poder entender esto, ¿no? Claro. Y esa actitud de estar justamente en el lugar del otro es un poco la que define la impronta del docente, ¿no? Como un hábito que de inmediato te pone en el lugar correcto, digamos así, ¿no? Y eso te hace estar todo el tiempo como investigando, entre comillas, el ámbito sociocultural de los chicos, que los atrae, todo sí, eso. Sí. Vos ya estás. Lo que pasa es que en realidad, sí. ¿Cómo fuiste actualizando, meterte en la mente de los jóvenes? Sí. Lo que pasa es que justamente ahí es donde yo estoy notando que también la providencia me está señalando la puerta de salida, ¿no? Porque la época actual se ha vuelto muy particular por el lado de la proliferación de las redes, ¿no? Sí. De todo lo que significa la cultura digital, que es algo a lo que a mi generación le cuesta mucho adaptarse, y con lo cual me parece que hay como una brecha, ¿no? Con las generaciones a las que uno tiene que enseñarles. Sí. Pongo un ejemplo. Yo tengo en casa guardado mucho material impreso en papel, de diarios, de revistas y demás, con la intención de que los chicos lo vean, lo tengan en sus manos y con ese material trabajen, digamos, ¿no? Ya sea leyéndolo, discutiendo como disparador para enseñar un tema, etc. Pero cada vez es más común que los alumnos prefieran tomar su celular y buscar eso mismo, claro, que yo les doy mirándolo en la pantalla, ¿no? Y para peor está el tema de que más allá de la realidad que uno les está mostrando, hay otras preocupaciones que ellos tienen debido a la saturación de mensajes que reciben desde fuentes a las que yo no tengo acceso, porque yo sinceramente no navego, claro, por las redes, no me siento motivado para hacerlo. Ahí no sos como pez en el agua. No, para nada. Y me parece que ya se me pasó la época para poder entrar en esa misma corriente, ¿no? Por eso yo hoy por hoy tengo la idea de que mi testimonio como docente más bien tiene que ver con la nostalgia de algo que no debería haberse perdido del todo, ¿no? Que es el hecho de conversar mano a mano con los alumnos sin la mediación de los aparatos, sin la, claro, mediación de lo artificial, ¿no? O sea, hoy en día está como demasiado instalado esto de que todo tiene que estar computarizado, todo tiene que estar llevado al extremo de la sofisticación tecnológica, y a veces es mucho más efectivo estar en el cara a cara con el alumno, claro, sin otro respaldo que el de un pizarrón, diciendo, bueno, mirá, 1 más 1, 2, esto es así. No, pero así todo, volviendo a lo que decías, el alumno muchas veces se le capta la atención y ahí está la providencia también, que lo hace al alumno despertar el interés, la inquietud por el saber. Eso sigue estando presente, sin duda, ¿no? Pero bueno, el problema en el alumnado actual es que uno percibe una cultura que los arrastra precisamente en la dirección contraria a la que es el camino del aprendizaje, el camino de la formación, ¿no? Claro. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, no tienen el sentido de la pausa, el sentido del andar lento que supone la asimilación de, claro, cosas más o menos profundas, ¿no? Claro. Es todo muy inmediato y todo ya una cosa tras la otra, claro, fragmentario. Es todo WhatsApp, ¿no? Y hay algo peor todavía, ¿no? Que es la pretensión de querer meter en el formato de WhatsApp las discusiones que teníamos antes sobre otros temas, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp con mis compañeros de la secundaria, ¿no? Somos todos gerontes de 60 años, igualmente, ¿no? Pero a veces nos agarramos en debates y más de una vez yo les tengo que decir, che, pará, viejo, esto no es para discutir en WhatsApp, claro, ¿no? Es un formato totalmente inadecuado, claro, para una discusión de relativo nivel, ¿no? El WhatsApp es para comunicar información. Estoy acá, nos vemos mañana, claro, te paso el número de mi CBU, qué sé yo, es para otra cosa, ¿no? La discusión se tiene que hacer persona a persona, ponele, si vos querés, mediante el Zoom o mediante
recursos de ese tipo, pero en vivo, ¿no? Claro. Y con todos los condicionamientos que supone la interacción entre personas, ¿no? Bien, podríamos seguir hablando mucho más sobre este tema. Sí, muy interesante. Pero tenemos que ir al corte, Sí. Muy bien. escuchar una canción y volvemos ya. Y seguimos con la entrevista. Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia humanidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Bueno, y escuchamos esta canción que nos propuso Oscar para escuchar, que se llama Honrar la Vida. La original es de Eladia Blasquez y escuchamos la versión de Sandra Mianovich. Y la letra que escuchábamos es muy linda, y Oscar la dice que la da a veces a sus alumnos para escuchar y eso. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida, tantas injusticias repetidas. Y dice, y después habla de honrar la vida, es durar, es transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Un clásico. Un clásico, sí, pero también, bueno, la letra sigue, si la escucharon, y la pueden volver para atrás y escucharla. ¿Y qué es la reflexión que vos sacás principal de esta canción cuando la haces escuchar y eso? Bueno, justamente que a veces la vida se convierte en un bien de consumo, ¿no? En una cosa que uno
tiene para gastar, como si fuera el saldo de una cuenta bancaria, ¿no? Y bueno, se insiste mucho en esa filosofía del carpe diem, ¿no? De disfrutar el momento, de pensar en lo gratificante, ¿no? Incluso fíjense ustedes cómo hoy está avanzando la cultura de la muerte entendida como el rechazo a lo que significa la parte más antipática de la vida en función de este parámetro, ¿no? Por ejemplo, la vejez, ¿no? O el dolor son vistos como una cosa inaceptable, ¿no? Y entonces, bueno, se puede encontrar la manera de esquivar eso mediante la eutanasia o mediante algún otro tipo de engaño que suprima toda esa parte amarga que puede tener la vida, pero que en realidad es resultado de una mirada miope, ¿no? Porque el sentido de la vida no está precisamente en el bienestar, en el, como dice la canción, en el transcurrir por la autopista, por la senda ancha de la comodidad, sino, bueno, el darle un sentido al lugar que uno tiene en el mundo, ¿no? Volvemos un poco a lo que hablábamos antes de la vocación. Todo el mundo tiene vocación, ¿no? Nadie se salva de escuchar un llamado al que debe responder, ¿no? Y bueno, y esa vocación, por lo general, supone superar obstáculos, supone resignar cosas. Una lucha. Sí, una lucha, exactamente esa es la palabra, ¿no? Milicia la vida del hombre sobre la tierra, dice Job, ¿no? Entonces, bueno, esta canción un poco me parece que va en esa línea, ¿no? En un contexto, por ahí, bueno, diferente, porque no es una autora que uno diga, bueno, sí, tiene toda una trayectoria vinculada a esos temas, pero bueno, acá me parece que hay un hallazgo, me parece que hay un aporte poético muy meritorio, sí, muy rescatable, sí. Bien, y vos hablabas que más cuando eras joven había un sacerdote ahí en el barrio de Morón que te introdujo en esta inquietud por el saber. ¿Alguna vez te planteaste el sacerdocio como posible camino, siendo joven, siendo ¿Y quién no se lo plantea alguna vez? Sí, la verdad que... Pero bueno, fueron ideas que uno tuvo en algún momento. Me parece que en aquella oportunidad lo que podía haber sido una sospecha no terminó de cuajar, no sé cómo decirlo, ¿no? Uno lo pensó un poco, pero finalmente no se presentaron las ocasiones o no apareció con claridad lo que se supone que debería ser la señal de un llamado, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, eso quedó atrás. Está muy bien. Y en cuanto a lo académico, luego de estudiar profesorado de filosofía, licenciatura, ¿cuál fue tu especialización en ese tema? Bueno, a mí siempre me gustó todo el tema de la reflexión sobre el conocimiento como tal, el saber como tal, la ciencia como tal, y particularmente el diálogo entre las ciencias, ¿no? Es lo que se le dice epistemología, exactamente, ¿no? Dentro de la filosofía. No estaba pensando que con mis compañeros yo bromeaba diciendo que en el ámbito filosófico me siento como el apóstol de los gentiles, ¿no? Porque así como Pablo tuvo ese llamado tan poderoso, ¿no? De evangelizar a los no creyentes, a los gentiles, justamente, ¿no? Yo siempre me sentí muy a gusto conversando y hablando de temas filosóficos con gente que no pertenece a la filosofía, ¿no? Claro. Con médicos, ingenieros, abogados, sacerdotes, o sea, con la parte de la teología, ¿no? Como que esa también es una inclinación natural de mi parte a dialogar y a tender puentes. Es una imagen que se usa mucho también, ¿no? Atender puentes para la comunicación de los saberes, ¿no? Eso es un tema que me gusta mucho. Por eso mi tesis doctoral la hice sobre Jacques Maritain, que es un hombre que para mí fue todo un ejemplo en ese sentido, ¿no? Claro. Un hombre que tuvo una educación juvenil científica en la Sorbona, nada menos, en París, que después, bueno, se adentró en la filosofía, luego tuvo su conversión, ¿no? Y abrazó entusiastamente el pensamiento de Santo Tomás y encontró allí justamente un lenguaje muy apropiado para poder reconstruir, ¿no?
la concordia entre los saberes que estaban muy deterioradas, porque bueno, la época en la que le tocó vivir a él, la primera mitad del siglo XX, fue una época difícil, porque, claro. bueno, porque el positivismo había hecho estragos, había desbancado la filosofía, la había desacreditado de una manera feroz, sí. Y luego, cuando ese movimiento tan entusiasta se extingue, porque bueno, se da cuenta de que no tiene horizonte, los filósofos un poco vuelven con la sangre en el ojo, buscando revancha, ¿no? Y queriendo ensañarse contra la ciencia. Principio del siglo XX. Exactamente, ¿no? Sí, entonces, bueno, es un periodo sí. áspero, ¿no? Sí. Pero bueno, Maritain va como haciendo slalom, va como esquivando los obstáculos que se presentan, sea hacia un cientificismo renovado, que es el neopositivismo, o sea hacia una mirada muy combativa y casi irracional, ¿no? Como es la del existencialismo, la fenomenología, que tienen una concepción bastante suspicaz sobre la ciencia, ¿no? El tomismo en ese sentido es mucho más equilibrado porque hace pie, digamos, en la parte realista del conocimiento, ¿no? Que es donde la ciencia mejor se maneja, ¿no? Entonces, hablar con los científicos en clave realista, claro, es como ya tener la mitad del camino recorrido. Claro. Y la reflexión epistemológica, hoy en día, si tendrías que responder, por ahí es muy amplia esta pregunta y da para charlar mucho. ¿Qué problemas principales afronta y qué tiene para aportar en la actualidad? La reflexión epistemológica, específica, la reflexión sobre la ciencia. Bueno, justamente me parece que estamos como conquistados por una perspectiva acerca de la ciencia que no tiene el enfoque realista que hace falta, ¿no? Y eso, repito, pone en jaque el diálogo, porque la ciencia espontáneamente es realista. ¿Por qué? Porque el método científico exige la contrastación con los hechos todo el tiempo, ¿no? Un científico no se puede dar el lujo de guitarrear como lo puede hacer un filósofo, ¿no? Claro. Armar un sistema. Yo puedo decir que Dios existe o que Dios no existe, porque total, cualquiera de las dos cosas no se puede verificar, ¿no? Entonces, no hay manera de jerarquizar a una filosofía teísta respecto a una filosofía atea o viceversa, ¿no? Ahora, evidentemente, un científico que defienda la existencia del flojisto no va a tener quien le crea, porque no hay indicio alguno de que el flojisto exista, ¿no? Claro. Y en cambio un científico que hable sobre la existencia de los genes, va de acá tenés a los genes y contra esto no hay nada que se oponga. Es lo que pasa, por ejemplo, con la teoría de la evolución. Bueno, la evolución puede parecer muy interesante, pero hay que ponerla en confrontación con los hechos y ver exactamente hasta dónde los hechos le dan la razón, ¿no? Claro. Y los propios científicos se dejan regular por esa pauta, sin darse lugar a fantasear demasiado, ¿no? Claro. La ideología que se puso detrás de la evolución es la que le ha hecho mala prensa a esa teoría, ¿no? Claro. Porque justamente hay gente que está en contra de la evolución porque se deja llevar por la ideologización de la teoría, que es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces, a mí me parece que la epistemología actual lo que le haría falta es una fuerte dosis de realismo, es decir, de entender el diálogo a partir de un entronque filosófico que parta de la metafísica como sabiduría, como lectura de la realidad desde las causas primeras y como una manera también de compartir su luz con el trabajo de los científicos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo creo que está pendiente todavía. Y los problemas que tiene para afrontar esto sería una superficialidad que a veces parte de un existencialismo, una fenomenología, estas corrientes actuales. Es decir, yo lo que creo es que los científicos, justamente por el mismo requerimiento, ¿no? tan exigente de su profesión, no tienen tiempo para filosofar. Entonces, necesitan que uno le acerque la reflexión filosófica en términos, ¿cómo diríamos? Casi como... ¿Cómo? Digeribles. Digeribles, claro, sencillos. Y bajo esa perspectiva, las corrientes filosóficas actuales van muy en contra de lo que es la intuición del hombre común, ¿no? Claro. En cambio, el lenguaje realista es un lenguaje bastante allanado, es un lenguaje que a cualquiera le puede resultar accesible, ¿no? Cuando uno lee a Platón o Aristóteles, ve que llaman a las cosas por su nombre, digamos, ¿no? Sí. Y eso ayuda mucho a la comunicación entre las personas.
Muy bien. Bien, vamos al ámbito del seminario ahora para ir cerrando el programa ya. Bueno. Vamos de vuelta, venimos al ambiente del seminario. A la casa. Y te queremos hacer una pregunta que es: ¿qué sentís que aportás vos en la formación de un sacerdote? El granito de arena tuyo en la formación de un sacerdote. Tuvimos un programa con los profesores de lenguas clásicas, griego y latín, y nos dijeron, por ejemplo, que cuando ven un cura que más o menos usa bien el lenguaje, predica bien, usa un verbo en griego para explicar la Biblia, sienten ellos, que hicieron su aporte. Siento que algo aportaron ellos. ¿Vos qué sentís que aportás algo y ves los frutos después, o a veces no sentís que los ves, o no? Eso es más difícil, ¿no? Pero, ¿qué aportás así? ¿Qué sentís que aportás? Mirá, la docencia tiene muchas cosas gratificantes, pero hay algo en lo cual yo creo que es más bien ingrata, ¿no? Y me hace acordar la frase del Evangelio que dice: el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. El docente es un sembrador. Y no se sabe, ¿no?, cuánta de esa semilla va a germinar y durante cuánto tiempo va a ocurrir eso. Claro. Los frutos de lo que uno sembró saldrán tal vez 5 o 10 años después que uno pasó por esa aula, ¿no? Entonces, yo espero enterarme cuando llegue a la presencia del Tata qué ha sido de lo que uno sembró, ¿no? Pero en la intención, que después el Señor confirmará, ¿no?, con su gracia, la intención para mí está en contribuir a que los futuros sacerdotes tengan amor por la verdad, ¿sí? Y también sean para su grey, para sus feligreses, un testimonio, un ejemplo de una formación adecuada, ¿no? En mis tiempos había determinadas profesiones que eran como referentes, a las que la gente miraba con ejemplo y sabía que podía confiar en ellas en todo sentido, ¿no? Claro. Vos tenés una duda ortográfica, le preguntás a la maestra, ¿no? Y estabas seguro de que la maestra no te iba a engañar con la respuesta, ¿no? Y el cura en aquel entonces era un referente en muchos sentidos, ¿no? Y en particular en todo lo que significa la cultura, lo que significa el respeto por la verdad, lo que significa el cuidado de la formación, ¿no? El valor de los principios, el discernimiento moral, etcétera, etcétera. Incluso hasta en la vida política. Ahora, por ejemplo, cuando la Iglesia periódicamente nos vuelve a instruir sobre las pautas que debemos seguir para la decisión en el sufragio, qué sé yo, bueno, hace justamente referencia a ese caudal, ¿no?, de autoridad que la Iglesia supone para la gente, ¿no? Bueno, mi contribución aspira a ir en esa línea, ¿no? Que lo mío sea un poquito más de lo que le hace falta a un futuro sacerdote para poder representar eso en la sociedad en la que vive. Qué bien. Y ya para terminar, sí, no sé si querés compartirnos alguna expresión de gratitud, de deseo, algún comentario sobre tu paso por este seminario. En el marco de los 100 años. Marco de los 100 años. También contarnos si tenés algo. Una vez preguntamos a los profesores algo lindo, lo que más te gusta de dar clase en el seminario y algo que te gustaría que sea diferente. Distinto, algo negativo. Bueno, algo salió con la cuestión de la educación en general. Claro. Mira, yo lo primero que quiero decir es que estoy particularmente orgulloso de ser profesor en este lugar, porque no es solamente cuestión de sumar años, ¿no?, un poco lo que dice la canción de Ladia Blasquez, ¿no?, sino que el seminario ha honrado, ¿no?, el lugar que debería tener a lo largo de toda su trayectoria, teniendo en cuenta los eminentes profesores que han pasado por aquí, ¿no? El haber formado parte de este claustro para mí es un tema verdaderamente de inmenso gozo, ¿no? Bueno, yo pretendo justamente cumplir con esa contribución al reino de Dios. Me parece que lo que hay que desear para el futuro, y que a mí me preocupa mucho, es bueno, que haya más obreros en la mies, ¿no? Yo veo con mucha tristeza, ¿no?, de qué manera se están enflaqueciendo, ¿no?, las vocaciones en el número, quiero decir, ¿no? Y bueno, rezo fervorosamente para que no falten los pastores
que tanta necesidad tenemos en el mundo de hoy, ¿no? Y sobre todo para que, bueno, se ablande el corazón de los jóvenes y de las chicas, de varones y mujeres, para, bueno, acercarse, ¿no?, al llamado que Dios les tiene preparado, ¿no? Porque el mundo de hoy necesita urgentemente de todo eso. Así que a veces uno, contribuyendo desde la docencia, puede hacer que también, ¿no?, la vocación afianzada de los seminaristas sirva de contagio para los jóvenes que los ven contentos y que se dan cuenta de que, bueno, entregarse a Dios puede también ser una forma muy particular de aspirar a la felicidad, ¿no? Bueno, muy bien. Muchas gracias por tus Gracias reflexiones, tus palabras. Gracias, por ahí nos muchísimas cruzamos en alguna de tus vacaciones por Mar del Plata. Exactamente, Sí. exactamente, sí, Que la ciudad sos feliz. turista habitual. Así que bueno, muchas gracias por compartir este rato, por las reflexiones y bueno, por las clases también que hemos compartido, los que ya pasamos por la filosofía y bueno, ahora, Y los que estamos pasando. y lo que ahora están pasando y pronto van a tener que presentarse a final, como también mi hermano Joaquín. Bueno, y exhortamos también a todos a rezar por las vocaciones, por más vocaciones, al matrimonio, a la familia, a la vida Sí. consagrada, a la docencia Sí, también, sí, que sí. transmitan pasión por lo que Dios los llamó. Tal cual. Bueno, nos vemos la semana que viene. La semana que viene Leo. nos volvemos a encontrar con algún nuevo invitado, espero. que Invitado así o sea. invitados, o invitadas, no Así sé. será. Nos vemos, muchas gracias. Adiós. Quiero